quisiera arrancar contándoles que en el año 2016, cuando se estaba recién creada la Agencia Nacional de Tierras, yo me vinculé a ella. ¿Sí? Entonces dije, yo llevo varios años trabajando el tema de tierras, me vinculé con la Agencia Nacional de Tierras cuando apenas se estaba formando, ¿no? Una entidad nueva encargada de ser la máxima autoridad de tierras de la nación, lo cual era, digamos, muy importante. Y ahí mi objetivo fundamental era trabajar en el tema de formalización de tierras, al cual el problema de la informalidad en Colombia, en todos los aspectos al cual ya Darío ha hecho referencia, es muy importante. Entonces yo iba con el foco de trabajar en formalización de tierras, pero para trabajar en formalización de tierras ya cuando empecé, digamos, el giro cotidiano del trabajo, me di cuenta de la enorme cantidad de relaciones interinstitucionales que giran alrededor del tema de la formalización de tierras. Y la primera tarea que me asignaron fue ser la interlocutora con el proyecto piloto de catastro multipropósito, entre la Agencia de Tierras y el proyecto piloto de catastro multipropósito. Y ahí fue cuando yo empecé, digamos, a identificar con claridad cómo estaban conectados el objetivo que estaba buscando la agencia de formalización masiva de la propiedad con el catastro y en ese caso con el catastro multipropósito. Pero unos días después de vincularme y empezar a conversar sobre el tema del catastro multipropósito, me dijeron, hay que ir a una reunión con el programa Postmodernos, porque resulta que formalización, catastro multipropósito y planes de ordenamiento territorial están absolutamente conectados, o sea, no podemos andar sin que esos tres elementos funcionen de manera articulada. Entonces tuve que vincularme a trabajar con el Departamento Nacional de Planeación para tratar de pensar cómo era el tema de la articulación, ya no solo con el catastro multipropósito, sino con todo el programa de Postmodernos. Y luego de eso, para hacerlo un poco más complejo, empezamos a trabajar me dijeron, ahora tenemos que hacer un mecanismo, una estrategia de comunicación con los alcaldes, porque todo este trabajo tiene expresión en el territorio, se hace con los alcaldes. Entonces, si no trabajamos con los alcaldes de los municipios del país, no hay manera de lograr echar adelante el tema de la formalización masiva de la propiedad en Colombia. Y sobre todo, que es la competencia fundamental de la Agencia Nacional de Tierras, de la propiedad rural. Ahí es donde yo empecé a identificar con claridad las enormes conexiones que existen entre estos cuatro elementos, es decir, formalización de la propiedad en general y de la propiedad rural en particular en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras, el proyecto piloto de catastro multipropósito y eso qué papel jugaba en el tema de formalización masiva de la propiedad, los postmodernos y cómo se conectaban con el tema, y finalmente el papel que las administraciones municipales o los alcaldes podían desempeñar en este tema. Entonces el escenario para mí durante los 2 años largos, 2 años, casi 3 años que trabajé en la Agencia Nacional de Tierras fue interactuar todo el tiempo con estas funciones y con estos funcionarios, tratando de articular cómo podría funcionar el tema. Pues a raíz de eso acepté la amable invitación de la Federación Colombiana de Municipios porque me pareció el espacio natural para continuar desarrollando ese trabajo, apoyando ya no, digamos, desde el orden nacional, que es lo que yo he trabajado más fuertemente, sino de abajo para arriba, o sea, los alcaldes que reciben, como ha dicho Darío, todas esas indicaciones, instrucciones, todas esas políticas públicas que vienen desde el centro, pero que terminan siendo necesariamente implementadas en el territorio específicamente. Entonces me pareció absolutamente interesante y estimulante poder trabajar con la federación en el abordaje de un tema que es crucial. Mi entrada fue por la seguridad jurídica, pero fíjense ustedes que tiene otros aspectos muy, muy importantes. Esto para lanzar la primera idea fuerza, porque nos dijeron una metodología muy clara, entonces usted tiene que lanzar las ideas fuerza y después en la tarde desarrollamos un montón de cosas, porque esto tiene un montón de detalles. Entonces, mi primera idea fuerza, yo las traje en papelitos y todo para que no se me olviden, pero la primera idea fuerza está relacionada con eso, ¿cierto? Es decir, el catastro multipropósito tiene como 3 funciones esenciales. Tradicionalmente se lo había tratado con la función fiscal, ¿cierto? Su componente fiscal había sido el más importante y el discurso que uno le dirigía a los alcaldes es mejorar el catastro, lo que implica es mejorar el recaudo.
Y ese había sido el discurso, y ese es un discurso que sigue siendo válido, para el cual el catastro multipropósito ayuda en el sentido de actualizar, ¿cierto? Actualizar la base catastral. Para eso es muy importante el catastro. Pero un segundo elemento para el cual el catastro es fundamental es para la formalización masiva de la propiedad. Y en términos de municipio, yo lo que encontré desde la Agencia Nacional de Tierras es que la formalización de los predios y de los predios rurales es crucial para los municipios. Los problemas que encontramos en la agencia para facilitar la formalización masiva de la propiedad son enormes, y en ellos jugaba un papel muy importante la desactualización del catastro o los problemas de información del catastro. Entonces el catastro, para ese objetivo fundamental de formalizar la propiedad rural en Colombia, es crucial. Y el tercer elemento, el tercer objetivo importante para el cual es útil el catastro, es justamente por su relación con el ordenamiento territorial. Yo recuerdo que discutíamos muchísimo con el Departamento Nacional de Planeación y con el equipo de los POT modernos sobre la secuencia, y ese seguramente va a ser un tema que va a ser discutido a nivel municipal. Era un poco el juego del huevo y la gallina. ¿Qué va primero? ¿O qué es mejor que vaya primero? ¿El catastro multipropósito y produzca información y levante, etcétera, etcétera? ¿O en los planes de ordenamiento territorial? ¿A qué le apostamos desde el gobierno nacional a que sea la secuencia feliz o la secuencia más adecuada? Recuerdo que hicimos muchas proyecciones sobre qué era mejor y sobre en dónde coincidían los municipios POT modernos con los municipios que tendrían ordenamiento social de la propiedad. Pero ese va a ser un tema crucial y sigue siendo un tema crucial. Seguramente ustedes se van a encontrar con los alcaldes que le dicen, sí, pero es que ya aquí lo mencionaron, lo que yo tengo obsoleto es el POT y la plata que tengo es poquita, y lo que yo necesito es actualizar el POT, no hacer catastro multipropósito. Y esa va a ser una primera discusión interesante, la secuencia, porque probablemente las dos cosas no se puedan hacer al mismo tiempo. Ese sería el ideal, y me acuerdo que en uno de los escenarios del programa postmoderno se probó. ¿Sí? Donde hay postmoderno, hagamos catastro multipropósito. Ese sería un escenario soñado, pero eso no va a ser el caso generalizado en los municipios del país. Entonces, una primera e interesante discusión que seguramente van a tener ustedes que enfrentar es esa. ¿Cómo hacemos la secuencia de la política en ese caso? Entonces, 3 elementos para ordenamiento territorial, para ordenamiento social de la propiedad o formalización de la propiedad y para actualización del catastro. Desarrollando 2 o 3 ideas básicas sobre cada uno de esos 3 elementos. En la tarde, si podemos, la idea es que tengamos una oportunidad de verlo con mucho más detalle, pero desarrollando algunas ideas básicas. Sobre seguridad jurídica, el catastro es crucial para la recolección de información útil para la formalización de la propiedad. Es crucial. Y las discusiones que se están dando en este momento, algunas de las cuales han sido saldadas en cierto sentido, son muy importantes porque son discusiones de naturaleza metodológica. ¿Cómo recojo información a través del formulario único catastral que le permita a otra entidad distinta, que no es el catastro, sino es la Agencia Nacional de Tierras, en el caso de la tierra rural, o el municipio en el caso de tierra urbana? ¿Cómo el catastro recoge información adecuada que le permita a las instancias correspondientes tomar decisiones que aclaren derechos de propiedad? Y eso va a ser crucial. Para eso se necesita el catastro, para que se recoja la información predio a predio. Segundo tema muy importante en términos de seguridad jurídica y su relación con el catastro es la claridad de los títulos de propiedad en un municipio. Genera muchos beneficios, pero yo quisiera destacar 2 que vi como resultado, digamos, del trabajo adelantado de la agencia. Uno, mejora la calidad de vida y las oportunidades de la gente. O sea, la vida de las personas, la vida de los campesinos, de los habitantes rurales, cambia del cielo a la tierra cuando tiene un título de propiedad. Y en eso el catastro multipropósito va a jugar un papel crucial. Y el segundo elemento, que ya no es para la gente, sino es para la administración municipal, es que el catastro multipropósito podrá facilitar la gestión predial de la administración del municipio. O sea, no es lo mismo planear el municipio y la gestión y el desarrollo del municipio si yo no tengo claridad sobre de quién son los predios sobre los cuales quiero hacer desarrollos. Y ahí los alcaldes se encuentran con unos problemas enormes.
En términos de formalización, para ponerles el ejemplo quizás más común y que muchos de ustedes seguramente conocen, es el tema de la formalización de los predios de entidades de derecho público, las escuelas. ¿Sí? Entonces, el problema brutal que eso significa para un municipio, toda la infraestructura comunitaria que no tiene claridad en la asignación de derechos de propiedad de esos predios sobre los cuales se monta la infraestructura comunitaria. Entonces, por la vía de los ciudadanos, ayuda inmensamente a la seguridad jurídica, a la propiedad. El catastro es útil recogiendo información para que eso se logre, ¿cierto? Para formalizarle la tierra a los ciudadanos. Y para el municipio, la administración municipal es crucial para poder hacer toda la gestión predial que implica el desarrollo de su plan de gobierno, su plan de desarrollo, plan de gobierno. Entonces, en ese sentido, la seguridad jurídica es crucial y el catastro multipropósito juega un papel muy importante. En este tema de seguridad jurídica quisiera concluir, la clave es la información, o sea, la recolección de información material, real, porque lo que aparece en las bases de datos está totalmente, en buena medida, no totalmente, pero en buena medida desactualizado. No, en los papeles o en el catastro aparece un predio grandísimo, pero cuando uno va al terreno y recolecta la información, es una familia que ha subdividido el predio en 8 o 9 parcelas. Y si eso no se conoce, es decir, la realidad material del predio que esté registrada y reflejada en el catastro, hay un problema muy serio para la planeación del municipio. En el de las finanzas municipales es relativamente fácil venderles la idea a los alcaldes, ¿cierto? Porque la idea básica es, si usted hace actualización catastral, las finanzas del municipio aparentemente de manera automática mejoran, pero eso requiere una gestión grande. Y yo creo que esos mensajes también son importantes transmitírselos a los alcaldes. Pues fundamentalmente el catastro multipropósito con su actualización ayuda, ¿sí? Actualiza la base tributaria en este caso, ¿sí? Y permite captar más recursos, aún incluso sin incorporar a más gente en la base catastral, sino solo con el hecho de actualizar el catastro ya los ingresos del municipio podrían mejorar. Para lo cual, digamos, decirles eso a los alcaldes suena bastante atractivo. Tal vez el reto más grande es explicarles que bajo el nuevo contexto eso tiene unos costos, pero que invertir en el asunto vale la pena porque la recuperación de lo invertido se hace, digamos, en un tiempo bastante razonable. Eso hay que mirarlo también en detalle seguramente más tarde, ¿sí? Es decir, los modelos económicos para poder calcular la tasa de recuperación de lo invertido, eso es importante. Y hay que tener en cuenta que para los alcaldes el tiempo el mundo muere en 4 años, el mundo se acaba en 4 años, entonces también el discurso no le puede decir, señor alcalde, usted va a invertir en lo que tenga que invertir en el catastro, invierte un montón y las generaciones venideras lo recuperarán, porque probablemente el alcalde diga, eso no me es suficiente. Sí, o sea, los alcaldes son líderes políticos y están ahí para reproducirse políticamente y para tener liderazgo y saltar a una cosa mejor, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante mirar con el detalle adecuado o hablar con los alcaldes sobre el tiempo de recuperación de la inversión, que en este caso no es muy extendido en el tiempo. En la mayoría de los casos, por eso lo digo con mucha precaución, porque hay que mirar caso a caso, pero en general la tasa de recuperación se logra antes de que terminen los 4 años, o sea, tendrá más recursos para poder invertir. Y otro tema importante del catastro para efectos de la administración municipal, además de la actualización, es que se puedan registrar los cambios de uso, ¿cierto?, del suelo municipal. Esos cambios de uso también generan cambios en la base catastral y en la tasa aplicable que son muy importantes. Entonces el catastro va a ayudar a determinar o a identificar esos cambios de uso. Es un tema fundamental. En términos de ordenamiento territorial, quisiera mencionar 2 o 3 cosas. 1, el ritmo de crecimiento predial es crucial. Poder saber a través del catastro qué tanto crece el número de predios año a año es crucial para un alcalde, para poder determinar la planeación. ¿Qué tanto necesito servicios públicos en el futuro? ¿Sí? ¿Cuánta gente, a medida que va creciendo
ritmo de crecimiento predial se acelera, yo necesito responderle a esos predios con infraestructura. Y entonces eso es importante tenerlo en cuenta y se va a poder saber con una mayor certeza o precisión a través del catastro multipropósito. Se puede gestionar el riesgo mejor, si usted conoce mejor el territorio a través del catastro, hay un tema de gestión de riesgo importante. Y un último tema que también se relaciona con la formalización es la delimitación del suelo urbano y rural. Eso fue crucial en el caso de la formalización, para ponerles de nuevo un ejemplo. La Agencia Nacional de Tierras tenía competencia o tiene competencia para formalizar e intervenir solamente en suelo rural. Y las oportunidades en que en los municipios no era clara la delimitación de cuál es suelo urbano y cuál es suelo rural eran enormes y las ambigüedades sobre quién tenía la competencia para formalizar eran muchas. El catastro ayudaría a que esas ambigüedades desaparezcan y sean más claras las competencias de quién es responsable y quién puede intervenir en esos temas. Dos opciones, entiendo que yo no estuve en la sesión anterior, pero que eso ya está por lo menos mencionado, lo podemos trabajar con más detalle. En este momento el marco normativo permite dos opciones básicas para los municipios. Uno, habilitarse como gestor catastral, es decir, asumir el propio municipio esa responsabilidad con la eventualidad de prestarle servicio a otros. Esa es una opción. O la otra, contratar a un gestor catastral. Eso depende de las capacidades y fortalezas del municipio. Tendremos que conversar eso también caso a caso, mirar en cada situación qué es lo más aconsejable para conversar con el alcalde, impulsarlo, promoverlo. Mire, tal vez usted sí pueda habilitarse como gestor catastral y valga la pena invertir algunos recursos para ello, porque la tasa de recuperación va a ser también significativa y le va a prestar servicio a otros municipios, va a asumir un papel de liderazgo regional indiscutible si tiene el ejercicio de ese servicio, de esa función. Etcétera. Como me quedan 4 minutos, voy a hablar gruesísimo de cómo prepararse. ¿Sí? Yo entiendo y estoy por eso tranquila que por la tarde sí podemos hablar en detalle montones de cosas. Entonces, ¿cómo prepararse sobre el tema? Como unas recomendaciones muy gruesas, ¿cómo creo que podríamos empezar a trabajar con los alcaldes para prepararnos? Uno, ya fue mencionado aquí, hay que revisar la situación actual de cada POT en el municipio. ¿Está obsoleto? ¿No lo está? ¿Cuál es la situación? La mayoría de los datos que todos los del gremio compartimos es que buena parte de los planes de ordenamiento territorial están desactualizados o están obsoletos, pero eso es lo primero que hay que saber, o sea, verificar con la administración este tema. Lo segundo, pues, ¿cuál es la situación del catastro? ¿Cuál fue el último año de actualización? Si es de 5 años hacia atrás, pues está completamente desactualizado. Y eso sería, digamos, el siguiente paso importante para verificar. Lo tercero, evaluar opciones, diría yo. Es decir, evaluar opciones con la administración para ver cuál es la mejor opción para cada municipio. Habilitarse como gestor catastral o contratar a un gestor catastral, ¿cierto? Decir, mire, no, vamos a apostarle a la tarea de actualizar el catastro, pero no lo podemos asumir como administración, pero vamos a empezar a buscar cuáles son nuestras opciones. El cuarto paso, una vez hecho lo anterior, creería yo, es incluir esa estrategia, es decir, tratar de promover la inclusión de la estrategia, programa, proyecto, lo que sea, en el plan de desarrollo. Por eso creo que estamos aquí reunidos, porque es la oportunidad. El tema es que un montón de gente le cae encima a los alcaldes en este mismo periodo para decirle que el proyecto mío, ese sí es el estratégico y ese sí es el que tiene que estar en el plan. Entonces tenemos un reto grande de mostrarle al alcalde que efectivamente actualizar o participar del proyecto de catastro multipropósito sí es estratégico e importante. Este sí, a pesar de que todo el mundo, mucha gente le está diciendo lo mismo. Entonces tenemos que ser capaces de construir una narrativa y unos argumentos que le muestren al alcalde que efectivamente sí es útil, sí es realmente útil hacer ese compromiso y esa inversión. Lo siguiente, identificar oportunidades de financiación. Hay varias. Parte del esfuerzo enorme de transformar el marco normativo del catastro tradicional al catastro multipropósito, a un nuevo marco normativo institucional, fue abrir nuevas oportunidades de financiamiento, porque hacer catastro es muy caro. Entonces tiene que haber otras opciones que le permitan al municipio aspirar a hacerlo totalmente financiado, cofinanciado, etc.
Entonces, identificar esas oportunidades. Y aquí finalmente quisiera llamar la atención sobre el caso especial de los municipios PEDER. No tengo certeza sobre si aquí estamos cubriendo municipios PEDER, pero en ese caso tenemos que darle un tratamiento especial a aquellos equipos que están trabajando con municipios PEDER, porque eso tiene unas particularidades muy importantes. 3 alertas y termino. 1, el cambio nunca es fácil. Yo creo que es una obviedad, pero ay Dios mío, nunca es fácil, ¿sí? Y se necesita mucha paciencia y mucha convicción para poder trabajar con los alcaldes, con las administraciones y mostrarles que este cambio es positivo, que vale la pena, etc. No desfallecer, es un poco mi llamada. El segundo, no desatender la necesaria articulación con el nivel nacional. Esta no es una tarea que pueda hacer solo el municipio. Tiene que tener el municipio articulación con la Agencia Nacional de Tierras, con el Departamento Nacional de Planeación y con el IGAC apenas para empezar, pero tiene que establecer una estrategia de articulación interinstitucional que incluya a esas 3 entidades como mínimo para poder echar adelante y avanzar en el tema. La gestión catastral entonces tiene beneficios, sin duda, ¿sí? Yo creo que eso es innegable, pero también tiene o requiere muchísimo trabajo técnico. Este es un tema, yo estoy tratando de evitar todas las palabras técnicas y los conceptos. Ustedes me perdonan la expresión, es un huesazo, ¿sí? Cuando uno empieza a leer esto, no quiero ni mencionar nada, pero tiene un componente técnico que debemos empezar, con el cual debemos empezar a familiarizarnos. Eso es importante. Porque si no, les meten los dedos a la boca a las administraciones municipales, ¿sí? Y el papel de ustedes de ayudar en eso es advertir, mire, hay un componente técnico muy importante. Hay un componente político crucial. No es automático hacer actualización y aumentar los impuestos. Eso no es automático. Hay un componente político crucial que hay que tener en cuenta. Y si se sube mucho la tasa y el recaudo, pues la gente se rebota y me perdona la expresión, no debía usarla en una charla como esta. Pero la gente se enfurece. Y imagínense nosotros diciéndole, sí, alcalde, hágale, y después que tenga una reacción negativa de la población. Ese cálculo político también tiene que estar en la mente de la administración municipal. Y hay un esfuerzo de gestión en esto enorme. O sea, la administración municipal tiene que invertir también en gestión, en mejorar su capacidad de gestión tributaria, porque puede tener el mejor catastro actualizado, pero si después no es capaz de hacer la gestión tributaria, no logra nada. Entonces, esos 3 temas, el técnico, el político y el de gestión, es un mensaje que yo creo que hay que también hablar claramente con las administraciones municipales. Muchas gracias.